Y continuamos. Pregunta: ¿qué ocurre entonces con las vibraciones negativas generadas? Explicación: las vibraciones negativas generadas tienen dos aspectos: el aspecto espiritual, que es la energía que a través de la partícula proporcionó el todo espiritual, y el aspecto negativo originado en la voluntad. La energía retorna al todo espiritual a través de su partícula, pues era energía suministrada para esa encarnación, y el aspecto negativo transformado en necesidad kármica dolorosa marca, como dijimos, sus rastros en los cuerpos físicos invisibles, básicos de la partícula espiritual. Luego, cuando esa partícula espiritual reencarne, deberá trabajar con esfuerzo y con dolor para eliminar ese rastro y saldar así su deuda con la ley. Todo ello constituye una experiencia que el ser asimilará y en su momento transformará en sabiduría. Como vemos, la ley es siempre amor. Pregunta: ¿tienen importancia el aspecto o la forma de los hechos? Explicación: no importan los hechos en su aspecto o en su forma. Lo importante es la calidad y la intensidad de la vibración generada por la mente y por el alma, que llevó al ser a realizar voluntariamente los hechos. El equivalente de esa vibración se traducirá en las futuras vidas humanas de ese ser, en hechos y circunstancias, sea cual fuere el aspecto y la forma que adopten. Pregunta: ¿puede el ser espiritual cambiar su vibración de acuerdo con las tareas que le corresponden en el plano en que debe actuar? Explicación: la vibración del espíritu solo puede cambiar en términos de progreso evolutivo o de transmutación, pero esa vibración espiritual se manifiesta bajo diferentes aspectos en cada encarnación, de acuerdo con el trabajo que el ser debe realizar. Pregunta: ¿cómo se combinan las vibraciones densificadas para constituir materia con vibraciones del plano y del mundo? Explicación: cuando después del proceso de densificación comienza a actuar en el mundo, debe combinarse con vibraciones del plano para formar materia con las características correspondientes a la materia de ese plano y también del mundo, porque cada mundo tiene sus vibraciones propias y del plano. Esas vibraciones propias del mundo y las vibraciones propias del plano deben estar presentes en la materia y son las que dan las características a la materia resultante de vibraciones densificadas de vida no evolucionante que involuciona, evoluciona. Pregunta: ¿hay diferencia en el significado de los términos éter, ámbito infinito, espacio y cosmos que hallamos en las lecciones tanto de los cursos básicos como en afianzamiento y profundización? Explicación: no. Éter, ámbito infinito, espacio y cosmos son en nuestras enseñanzas sinónimos. El espacio es lo infinito, pero el concepto no podemos extenderlos a los planos divinos creadores que estudiaremos más adelante. Pregunta: ¿manifestación es sinónimo de expresión? Explicación: sí, en el aspecto espiritual. Pregunta: en varias lecciones, especialmente de los cursos básicos,
encontramos los términos religiones verdaderas. ¿Cuáles son? Explicación. Son las religiones que tienen su origen en lo que podríamos denominar planos espirituales de la verdad y han sido iniciadas por enviados divinos, quienes actuaron en el mundo como canales de la verdad. Pregunta. ¿Esto significa que el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo son religiones verdaderas, pero quienes, debido a que su punto evolutivo no les permite comprender nada más profundo o más sutil, adoran, por ejemplo, al sol? ¿No tienen también su religión? Explicación. Ya dijimos que las religiones verdaderas tienen su origen en la verdad. Todas son monoteístas, es decir, que reconocen un solo Dios. Ha habido en la antigüedad muchas religiones politeístas que asignaban a sus dioses jerarquías mayores y jerarquías menores. El Dios Padre era en la antigua Grecia Zeus. Con la misma jerarquía tenían los romanos a Júpiter. En Egipto era Osiris, esposo de Isis, diosa del matrimonio, de la medicina y la agricultura. El sol fue adorado en Egipto bajo el nombre de Ra y también de Amón. Religión es el culto que íntimamente se tributa a la divinidad, pero tiene muy diferentes expresiones externas, adorándose en ciertas religiones las manifestaciones de la divinidad como dioses individuales. Así se adoró al sol, a la luna y demás, por el bien que de ellos recibía el hombre. También endiosaba el hombre sus propios vicios y tenían, por ejemplo, al dios del vino, Baco en los romanos y Dionisio en los griegos, y a Marte, dios romano de la guerra, cuyo culto excusaba sus ambiciones de conquista. Hubo en la antigüedad inspirados sabios cuyas doctrinas, basadas en la verdad, eran transmitidas a un reducido grupo de discípulos capacitados para comprenderlas, quienes las mantenían en secreto. Pero, cuando enseñaban esas doctrinas públicamente, adaptándolas a la capacidad de comprensión de la masa, el pueblo daba a lo que así aprendía representación en los elementos, en las fuerzas físicas, en la capacidad para satisfacer las necesidades de su vida, en las virtudes de sus héroes. Todo esto en el aspecto positivo, lógicamente, y así nacieron dioses y animales sagrados que adoraban y se diferenciaban según el lugar y el grupo en que se enseñó la doctrina o se fue luego transmitiendo. En esas transmisiones se recibieron agregados de las creencias de otros pueblos o de las creencias de los conquistadores, porque no debemos olvidar que aquellos eran tiempos de muy frecuentes invasiones de conquista, pero esto no puede considerarse religiones verdaderas. La doctrina original era el aspecto religioso esotérico, receptáculo de verdad celosamente guardada, y la doctrina transmitida al pueblo e interpretada y practicada por él era y es todavía en algunos lugares el aspecto exotérico de la doctrina. Mis queridos, este es el final de la lección 2, vibración y energía, correspondiente al cuarto curso avanzado, la obra de Cristo. Le quería traer otra lección para el día de hoy, pero
La siguiente lección es un poquito más complicada para poder tal vez comprenderla, por eso la dejé como exclusiva para nuestro próximo encuentro. Ahora los quiero dejar con la invocación del amor para finalizar este día. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Nos veremos muy pronto para continuar con otros temas. Hasta siempre. Cuídense.